Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo la vida de Edmund de la Pole. Él fue tercer duque de Suffolk y, por su consentimiento, ese título se degradó después a conde. Aunque la línea masculina de la casa de York terminó con la muerte de Edward Plantagenet y los de la Pole al principio juraron lealtad al rey Enrique VII de Inglaterra, más tarde estos últimos intentaron reclamar el trono como pretendientes yorkistas. Edmund finalmente fue ejecutado en la Torre de Londres en el reinado de Enrique VIII. Antes de continuar, quisiera mandar un saludo a los siguientes suscriptores: Luna Acari, Magdalena Vargas, Selene Isabel Martínez, Nico Alimena y a Jessica Barrientos. Muchas gracias por ver y comentar los vídeos. Y también por ser parte del canal. Y sin más preámbulo, la historia. Edmund de la Pole, conde de Suffolk, fue el segundo hijo de John de la Pole, segundo duque de Suffolk, y de la esposa de este, Elizabeth de York. Esta Elizabeth era la segunda hija superviviente de Richard Plantagenet, tercer duque de York, y de Cecily Neville. Ella por tanto era hermana menor de los reyes yorkistas Eduardo IV y Ricardo III. Alrededor de 1481, su tío, el rey Eduardo, lo envió a Oxford, principalmente para escuchar una conferencia sobre teología que él había fundado recientemente. Los universitarios escribieron al rey 2 cartas prolijas agradeciéndole el favor que les había hecho al enviar allí a un muchacho cuya precocidad, decían, parecía tener algo de inspiración. La familia de la Pole le debía mucho también a Ricardo III, quien nombró a Edmund caballero de Bath en su coronación el 4 de julio de 1483. Por su parte, el hermano mayor de Edmund, John de la Pole, conde de Lincoln, fue el heredero designado de Ricardo III, cuando el hijo de este murió de repente en 1484. Ricardo le dio a su sobrino una pensión y la reversión de las propiedades de Lady Margaret Beaufort. Pero Ricardo murió en la batalla de Bosworth al año siguiente y, aunque John prometió al nuevo rey, Enrique VII, su lealtad, él pronto incumplió su promesa y se unió a la conspiración y rebelión de Lambert Simnel contra el gobierno. John de la Pole fue muerto en la batalla de Stokefield, en el verano de 1487. A pesar de esto, el hermano menor de la Pole, junto con su padre, estuvo presente en la coronación de Isabel de York, la reina de Enrique VII, el 25 de noviembre de ese año, y el primero estuvo frecuentemente en la corte durante los siguientes 2 años. En 1491 murió el segundo duque de Suffolk, y Edmund, siendo el hijo mayor sobreviviente, no había alcanzado la mayoría de edad y estaba bajo la tutela del rey. Él todavía debería haber heredado el título de su padre, pero, como su herencia se vio seriamente disminuida por el proceso contra su difunto hermano, John de la Pole, Edmund estuvo de acuerdo con el rey por contrato, fechado el 26 de febrero de 1493, presumiblemente la fecha en la que llegó a la mayoría de edad, para renunciar al título de duque y contentarse con el de conde de Suffolk, con el rey restituyéndole una parte de la propiedad confiscada, no como un regalo, pero a cambio de una suma de 5 libras esterlinas, a pagar en cuotas anuales de 200 libras esterlinas durante la vida de su madre y de 400 libras esterlinas después de su muerte. Este arreglo fue ratificado en el Parlamento de octubre de 1495. La habilidad de Enrique VII para negociar duro nunca fue más evidente. Pero en la confirmación parlamentaria del contrato, este rey se mostró lo suficientemente amable como para devolverle al noble empobrecido su lugar principal en la ciudad de Londres, en la parroquia de San Lorenzo, Pulteney, que por el propio acuerdo el conde había concedido al rey. Edmund fue descrito en este momento como fuerte, audaz y valiente. En octubre de 1492, él estaba en el asedio de Boulogne. El 9 de noviembre de 1494 fue el principal contendiente en Westminster en el torneo en la creación del príncipe Enrique como duque de York, y se le dio el segundo día,
un anillo de oro con un diamante como premio. En octubre de 1495, el conde recibió al rey, que se dirigía desde Woodstock a Windsor, en su residencia de Ulm. El parlamento que confirmó su acuerdo con el rey se reunió al mes siguiente y él fue uno de los lores nombrados juzgadores de peticiones de Gascuña y del extranjero. Probablemente fue en 1496 cuando Suffolk fue nombrado caballero de la jarretera en la habitación de Jasper Tudor, tío del rey, quien había muerto en diciembre del año anterior. En febrero de 1496, el conde participó en una mascarada ante el rey. En el mismo mes, fue uno de varios nobles ingleses que fueron fiadores del archiduque Felipe de Borgoña para la observancia de los nuevos tratados con ese ducado. El 22 de junio, Suffolk lideró una campaña contra los rebeldes de Cornualles, en Blackheath. Los problemas comenzaron a finales de 1498, cuando Suffolk fue acusado en el banco del rey por asesinato. Él parece que había matado a un hombre en un ataque de furia, y aunque recibió el perdón del rey, se dice que le molestó el hecho de que él, un príncipe de sangre real, hubiera sido procesado por el crimen. En abril de 1499, sin embargo, Suffolk asistió a una ceremonia de los caballeros de la jarretera en Windsor. Pero en julio, o principios de agosto de ese mismo año, él huyó del reino, refugiándose primero en Guignes, cerca de Calais, donde Sir James Tyrrell, capitán del castillo, tuvo conferencias amistosas con él, y luego se dirigió a Saint-Omer. Enrique VII, muy alarmado por su partida, emitió el 20 de agosto órdenes estrictas contra las personas que abandonaban el reino sin una licencia. También instruyó a Sir Richard Guilford y Richard Hatton, el primero de los cuales iba a una misión ante el archiduque Felipe, con todas las persuasiones posibles para inducir a Suffolk a regresar. Los embajadores de Enrique persuadieron al archiduque para que ordenara a Suffolk que abandonara sus dominios, pero el capitán de Saint-Omer, que estaba encargado de transmitir la orden, retrasó la insinuación de la misma, para gran satisfacción de su amo. Guilford tenía instrucciones de traer de vuelta a Suffolk por la fuerza, si fallaba la persuasión. Suffolk prefirió sabiamente regresar voluntariamente y nuevamente recuperó el favor real. Sin embargo, él de ninguna manera estaba satisfecho con las intenciones del rey y el asesinato judicial de su primo, el prisionero conde de Warwick, que ocurrió inmediatamente después, no lo tranquilizó. Parecía como si la casa de York fuera a ser extirpada para asegurar el trono a los Tudor. El 5 de mayo de 1500, sin embargo, Suffolk presenció en Canterbury la confirmación por parte del rey del tratado para el matrimonio del príncipe Arturo con Catalina de Aragón, y 6 días después, siguió al rey a Calais para reunirse con el archiduque Felipe. Suffolk regresó a Inglaterra, pero habiendo oído que el emperador Maximiliano I, que tenía un viejo rencor contra Enrique VII, ayudaría gustosamente a uno de la sangre de Eduardo IV a ganar el trono inglés, en agosto de 1501, Suffolk partió a los Países Bajos para verse con Maximiliano. El emperador al principio no lo animó. Pero después de permanecer 6 semanas en Imst, Suffolk recibió un mensaje con la promesa de la ayuda de 3 a 5 mil hombres por un periodo de 1, 2 o 3 meses si fuera necesario. Dejando a su mayordomo Killingworth para arreglar los detalles con Maximiliano, Suffolk se dirigió a Aquisgrán con cartas del emperador a su favor, para el consejo de esa ciudad. Después de la partida de Suffolk, Maximiliano planteó dificultades para cumplir su promesa. Pero finalmente se informó a Suffolk de que el emperador había persuadido al conde de Hardegg para que le prestara 20.000 florines. Este conde recibiría el doble de esa suma si triunfaba la operación, y su hijo iría con Suffolk a Inglaterra. El 7 de noviembre de 1501, Suffolk, Sir Robert Cuson, quien parece haber sido el primero en sugerir el proyecto al emperador, y otras 5 personas fueron maldecidos públicamente en la cruz de San Pablo como traidores. Posteriormente, el primer domingo de Cuaresma, siendo 13 de febrero de 1502, el hermano de Suffolk, Lord William de la Pole, junto con Lord William Courtenay, Sir James Tyrrell y otros amigos de York, fueron encarcelados. De estos hombres, Tyrrell y Sir John Wyndham, sufrieron como traidores en mayo siguiente, pero los 2 Williams, por cuya sangre y conexión yorquistas eran los únicos sospechosos, solo fueron mantenidos en confinamiento hasta la ascensión al trono de Enrique VIII. El propio Suffolk fue proscrito en Ipswich,
el 26 de diciembre de 1502. Safek también estaba decepcionado con la esperanza de recibir ayuda de sus amigos extranjeros. Sus protestas dirigidas al emperador desde Aquisgrán fueron en vano, y el 28 de julio de 1502, Maximiliano firmó un tratado en Augsburgo, comprometiéndose con el rey de Inglaterra, a cambio de 10.000 libras esterlinas, a no socorrer a ningún rebelde inglés, aunque estos reclamaran la dignidad de duques, ya que Safek había reanudado su rango perdido en la nobleza. Sin embargo, se permitió que Safek permaneciera en Aquisgrán sin ser molestado. Pero el 12 de febrero de 1503, a petición del rey inglés, Maximiliano prestó juramento de observar los tratados y prometió a regañadientes expulsar a Safek de esa ciudad alemana por proclamación. Sin embargo, él se limitó a escribir al burgomaestre y al ayuntamiento que, como había enviado allí al infeliz noble y su tratado con Inglaterra le prohibía concederle más ayuda, había dispuesto pagarles 3.000 florines renanos para que pudiera salir de la ciudad, libre de deudas. Pero no parece que Maximiliano cumpliera su palabra, porque Safek permaneció en Aquisgrán, todavía endeudado, durante varios meses después. En enero de 1504, Safek fue finalmente procesado por el Parlamento inglés, junto con sus hermanos William y Richard, y varios de sus partidarios. Su situación parecía desesperada. Cartas extrañamente analfabetas durante los años siguientes reflejan su miseria y forman un comentario asombroso sobre la erudición que le había atribuido la Universidad de Oxford cuando era niño. Justo antes de la Pascua de 1504, Safek logró abandonar Aquisgrán, dejando atrás a su hermano Richard como rehén. Él había dispuesto reunirse con Jorge, duque de Sajonia y gobernador de Frisia, pero al entrar en Güeldres fue apresado y arrojado al castillo de Hattem, a pesar del salvoconducto que le había enviado el duque de Güeldres. Se cree que ese duque obtuvo dinero de Enrique VII para mantener a salvo al prisionero, y rechazó la demanda de su señor, Felipe, rey de Castilla, de entregarlo. Pero en julio de 1505, el hábil capitán de Felipe, Paul von Liechtenstein, tomó posesión de Hattem, con el prisionero dentro. A esto siguieron muchas negociaciones entre Felipe y el duque de Güeldres, y durante el transcurso de las mismas, Safek fue devuelto temporalmente a este último, pero en octubre Felipe volvió a apoderarse del prisionero, y lo encerró en el castillo de Namur. El 24 de enero de 1506 Safek dio una curiosa comisión a 2 de sus sirvientes para tratar con Enrique VII, para un ajuste de las diferencias entre ellos, con un conjunto de instrucciones específicas en cuanto a los términos. Él exigió la ayuda de Enrique, si era necesario, para su liberación de las manos del duque de Borgoña. Pero en ese año de 1506, Safek fue víctima de la peor suerte posible. Él todavía estaba con Felipe de Borgoña cuando éste se dirigía a reclamar la herencia de su esposa, Juana I de Castilla, y cuando el barco de los duques quedó atrapado en una tormenta y Felipe y Juana se vieron obligados a atracar en Inglaterra, donde, de mala gana e inesperadamente se convirtieron en invitados de Enrique VII. Felipe y Juana necesitaban urgentemente volver a Castilla, pero el rey inglés no los dejó partir hasta que entregaran a Edmund de la Pole. Felipe finalmente accedió a darle a Enrique al conde de Safek, con la condición de que éste no sufriera daños, y el rey se limitara a encarcelar al conde. A fines de marzo de 1506, Safek fue transportado a través de Londres y enviado a la Torre. Enrique le prometió por escrito a Felipe que le perdonaría la vida, y el rumor de que recomendó a su hijo y sucesor que ejecutara al conde prisionero es probablemente una calumnia. Al parecer, Enrique VIII se mostró en un principio reacio a matar a su primo, incluso para proteger su trono. No fue hasta que Inglaterra y Francia entraron en guerra en 1512, y el rey francés reconoció oficialmente a Edmund de la Pole como el legítimo rey de Inglaterra, que Enrique finalmente ordenó la ejecución de Safek. Un escritor español contemporáneo sugiere que el conde de Safek había ofendido de nuevo al escribir a su hermano Richard de la Pole, instándolo a promover una rebelión en Inglaterra. Pero como prisionero en la torre, él tenía pocas oportunidades de hacer eso, a menos que se le concedieran los materiales deliberadamente para poder incriminarlo. El 30 de abril de 1513, el conde de Safek fue llevado al patio de la torre y decapitado sumariamente por traidor. Tenía unos 42 años. Esto dejó a su hermano menor, Richard, como el representante del partido de la Rosa Blanca, heredero del reclamo al trono de York.
En 1514, Richard recibió 12.000 mercenarios alemanes y estaba listo para invadir Inglaterra, pero esos planes se detuvieron cuando Enrique VIII y Luis XII de Francia firmaron un acuerdo de paz que prometía a Luis la mano de la hermana de Enrique, María Tudor, en matrimonio. Richard de la Pole moriría en la batalla de Pavía en 1525, para gran alivio de Enrique VIII, y el otro hermano de la Pole, William, continuaría prisionero en la Torre de Londres. Ya dijimos que el pobre William permanecería en la torre por un total de 37 años. Y hasta el día de hoy, nadie sabe si su muerte en 1539 fue natural o si se hizo bajo las órdenes encubiertas del rey. Edmund de la Pole se había casado, antes del 10 de octubre de 1496, con Margaret, hija de Sir Richard Scrope. La pareja tuvo solo una hija, Elizabeth, que se hizo monja y murió de la peste negra en el convento de las menores en las afueras de Aldgate, Londres, en 1515. Margaret también murió en ese año. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Edmund de la Pole, conde de Suffolk y pretendiente a la corona inglesa durante el reinado de Enrique VII. Espero que les haya gustado. Y estaré, como siempre, al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Les reitero la invitación a que se unan como mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Los mecenas tendrán las ventajas de recibir saludos más personalizados, podrán ver vídeos y publicaciones con anticipación, y sus peticiones para temas del canal tendrán prioridad. ¡Feliz día y hasta pronto!